¿Para qué seguir eligiendo Casmu? Para tener a los mejores profesionales y 40 centros médicos a tu disposición. Hacete socio llamando al 1444 o en casmu.com.uy. Entre tanto ruido, te proponemos un ámbito para dialogar y reflexionar. La Voz de COFE, un espacio de entrevistas, análisis y difusión para las trabajadoras y trabajadores estatales del Uruguay. La Voz de COFE en el aire. ¿Qué tal? Muy pero muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de La Voz de COFE, aquí en estos estudios, preciosos estudios que tenemos, por cierto, en la sede central de COFE en Montevideo, en una jornada absolutamente helada, muchísimo frío. Ya nos habían anticipado que se venían estas jornadas de ola polar nuestras compañeras y compañeros que trabajan en meteorología y INUMET. Y bueno, y esto es lo que está sucediendo por estas horas, precisamente muchísimo frío. Luego vamos a estar compartiendo el teléfono para asistir, para darle una mano, para llamar, para que asistan a las personas que están en situación de calle, que son miles, lamentablemente, y que obviamente están en máximo riesgo por estas horas, con temperaturas que incluso se anuncian van a estar por debajo del 0 grado, menos 2, menos 5 grados, algunos días de esta semana. Eso es lo que se ha advertido. Estamos con la puesta al aire de Carlitos Leberato, está Leo por ahí también con las capturas para redes. Les invitamos a que difundan este espacio, La Voz de COFE en las redes, que ustedes ya se han acostumbrado a que todos los lunes estamos produciendo este espacio de aproximadamente 30 minutos de muchísima información y también, por supuesto, de opinión sobre los temas relevantes para la agenda del país y precisamente de las y los trabajadores de COFE. Hoy ustedes ya lo están viendo, tenemos a un gran invitado, por primera vez en este año 2024, en este estudio. Lo tenemos aquí al economista Antonio Elías, que nos va a estar hablando de vínculos laborales y remuneración, datos que se conocieron a través de la rendición de cuentas y que, por supuesto, que están relacionados con COFE. Pero tenemos aquí en la mesa al señor José Lorenzo López, feliz por los triunfos de la Celeste. ¿Cómo está, José? Muy bien, muy bien. Como decías vos, con mucho frío, con una ola polar que está, como habían anunciado nuestros compañeros de meteorología, acosando todo el territorio nacional, lo que implica, entre otras cosas, que nuestros compañeros también del MIDES hayan tenido que reforzar su trabajo para asistir a toda la gente que está en situación de calle, que lamentablemente, como vos decías, cada vez son más y que evidentemente son los que más sufren toda esta situación. Pero bueno, estamos acá también un poco contentos por lo que ha sucedido con nuestra selección. Un gran partido el otro día, que llevó a que elimináramos a uno de los grandes del continente. Y por supuesto que también con mucha información para compartir, por eso estamos en compañía de Antonio, información para compartir de carácter general de lo que ha sido, digamos, la información de esta última rendición de cuentas que se está procesando en el Palacio Legislativo, y que ahora vamos a desglosar porque hay algunos temas bien interesantes para poder informar a los trabajadores y las trabajadoras de nuestra confederación, pero anunciando ya desde pique de que, como habíamos definido, esta semana vamos a convocar a una Asamblea Nacional de Delegados. Recién terminó de sesionar el Consejo Directivo. La última Asamblea Nacional de Delegados se había declarado en Asamblea Permanente, por lo tanto ya estamos convocando para este jueves 11 una Asamblea Nacional de Delegados en el local de AFRU, donde venimos haciendo las últimas asambleas,
para definir algunas cosas importantes en materia de cómo seguimos con todo el tema vinculado a licencias médicas y bueno, lo que fue esta prórroga que conseguimos de 30 días más y ver cómo nos paramos en esa cancha. Pero bueno, sobre eso ya hemos hablado, hoy vamos a dedicarle el espacio a todo este tema que para eso tenemos al director del INESUR, Antonio Elías, que bueno, que surge de esta última rendición de cuentas y que son números muy importantes para que todos y todas tengamos la información respectiva que me parece que grafica claramente lo que está sucediendo en el Estado últimamente. Bien, entonces, cerrando lo informativo concretamente, este jueves la asamblea. Este jueves 11. Jueves 11, a partir de las 12 horas, vamos a estar convocando en el local de AFRU la Asamblea Nacional de Delegados, así que quedan todos los sindicatos convocados y por supuesto que esperamos contar con la mayor cantidad de delegados y delegadas presentes en esa asamblea. Perfecto. Les dejamos también, seguramente va a quedar sobreimpreso el número para asistir a las personas que están en situación de calle, 0800 8798. 0800 8798. Si vos ves a alguien que está en tu cuadra, cerca de tu casa, o volviendo a tu casa después de trabajar, ves que hay gente que está en situación de calle, que está durmiendo, a veces incluso les conocemos ya, en los barrios se empieza a establecer como un cierto vínculo con las personas que duermen por ahí en la cuadra. Bueno, con más razón todavía, llamate, no cuesta nada, esto es gratuito, 0800 8798, y las trabajadoras y los trabajadores del MIDES van a estar atentos a asistir a estos compatriotas. Señor Antonio Elías, estaba presentado y José Lorenzo López ya más o menos daba un panorama, un marco de tu presencia hoy acá para hablar de esos números que surgen de la rendición de cuentas, de la última. Bueno, estos números realmente son muy preocupantes. Son datos que veníamos procesando a lo largo de los años y se profundiza. O sea, el concepto de un gobierno para los Maya Oro y una reducción del Estado, hay una reducción del Estado, pero es una reducción del Estado asimétrica. ¿Por qué es asimétrica? Veamos un tema bastante claro, que es el tema de los vínculos laborales primero. Vamos a comparar el año 2019, último año del gobierno Frente Amplista, y el 2023, última información de la rendición de cuentas. La Oficina Nacional de Servicio Civil acompaña la rendición de cuentas con un informe de vínculos laborales. Esa es información oficial, lo único que hacemos es cuentas con la información oficial. En la Administración Central los vínculos laborales en 2019 eran 82.588 y en 2023 se redujeron 1.820, un 2,2%, quedando 80.768. Si se considera, y acá viene lo importante, lo que corresponde a los Ministerios de Defensa e Interior, se observa que tuvieron un aumentaron de 62.197 a 63.398. Tengamos todo claro que la mayor parte de la Administración Central son los Ministerios de Defensa e Interior. Los incisos integrados únicamente por vínculos laborales de trabajadores civiles, o sea que excluimos esos dos, Defensa e Interior, son los realmente afectados. Se perdieron 3.021 vínculos, es el 14,8%, es una cantidad muy grande, pasando de 20.391 a 17.370. Es mucha gente menos. Ahí, detenete un poquito ahí, Antonio, porque me parece que esto es lo relevante, lo que venimos planteando desde hace tiempo a nivel de COFE, porque por supuesto que nosotros también tenemos algunos trabajadores civiles en los ministerios de defensa, sobre todo en el Ministerio de Defensa y algunos en el Ministerio de Interior. Pero el grueso de lo que supuestamente es el aparato burocrático del Estado, lo que tanto se cuestiona por algunos sectores de la sociedad, fundamentalmente los Maya Oro y parte del sistema político,
que en realidad de esos casi 300.000 trabajadores públicos que tiene, digamos, el universo de todo el Estado, ahí ya incluyendo todos los organismos, las intendencias, la educación, las empresas públicas, los servicios descentralizados, la administración central, en realidad esos 20.000 trabajadores que había en el 2019 representan a todo lo que es el aparato burocrático del Estado, el gobierno central, que si lo comparamos, digamos, con cualquier otro parte del mundo, no es un número exorbitante, ni mucho menos que sean 20.000 trabajadores lo que le dan el soporte a todo lo que tiene que ver con el gobierno central. De esos 20.000, en 3 años y pico, 4 años, perdimos 3.000 y pico. Sí. ¿Cuántos son? 3.000. Perdimos 3.021. 3.021, el 14, casi el 15% de los trabajadores los perdimos en 3 años, producto de la política aplicada por este gobierno, ¿no? Exactamente. Eso me parece que es un número absolutamente relevante que, en definitiva, lleva a justificar lo que venimos planteando, que es que realmente tenemos en la mayoría de los ministerios unos huecos terribles para poder ejercer todas las funciones que tiene que ejercer el Estado, ¿no? Y en ese sentido hay que agregar dónde se concentra la pérdida. O sea, tenemos por un lado los funcionarios públicos y por otro lado los no funcionarios, que son becarios, pasantes, etcétera, una serie de funciones. Los que se reducen son fundamentalmente los funcionarios. 3.022 funcionarios. ¿Qué quiere decir funcionario? Es alguien que tiene experiencia en realizar ese trabajo. Es alguien que tiene una carrera administrativa. Es alguien que es fundamental en un proceso de desarrollo de cualquier Estado. La carrera administrativa es básica. Entonces, los presupuestados, que son el núcleo duro de los funcionarios, son aquellas personas que cumplieron con todas las etapas para ingresar al Estado, los provisoriatos en el último periodo, y están desarrollando una tarea. Los presupuestados pasaron de 15.508 a 13.631. O sea, una pérdida de 1.877 trabajadores presupuestados. Eso también que marca que están aumentando todo lo que son los trabajadores no funcionarios, que son los que son más fáciles, son contratos a término, son contratos de obra, son becarios, son pasantes, son contratos de servicio, arrendamiento de servicios internacionales y otros. Y aparece un otros que está lleno de casos específicos. Entonces, acá tenemos otro. El problema se va agravando. A medida que lo vamos desagregando, vemos que se agrava. O sea, estamos sacando a los funcionarios de carrera. No es poca cosa. Pero si vemos quiénes son los más afectados, vemos que esta política de no cubrir vacantes y reducir los presupuestados afecta. En el Ministerio de Economía y Finanzas perdieron 578. En Transporte y Obras Públicas 444. En Educación y Cultura 278. En Presidencia 248. En Ganadería, Agricultura y Pesca 246. En el Ministerio de Trabajo 124. Es mucha gente. Evidentemente los números en valor absoluto no están considerando el tamaño de cada ministerio, se podría agregar el porcentaje, pero lo que queremos marcar es el número pero ahí ya hay ministerios que llaman la atención. Economía, Finanzas, casi 600 trabajadores. Es realmente, para un ministerio que no es de los más grandes, digamos, es realmente importante. El Ministerio de Trabajo, 124 trabajadores. Es mucha gente. Imaginemos una fila de 120 personas. Es mucha gente. Sí, es realmente muy, muy complejo. Y por eso que en el Ministerio de Trabajo se han tenido que cerrar oficinas en el interior del país. Oficinas que en definitiva son donde los trabajadores cuando tienen problemas tienen que ir a hacer los reclamos, ¿no? O sea, esto vuelve a poner sobre la mesa un tema clave que lo teníamos en la campaña, nuestros trabajos son tus derechos. O sea, acá pierde derechos la gente porque no tiene dónde recurrir. No tiene dónde recurrir servicios básicos que no los tiene, porque no hay personas. Podríamos agregar, no tengo los números acá,
las reducciones de gastos y inversiones. No es solo que falta gente. El debilitamiento también es por otra parte. Es por otra parte. Entonces están debilitando una parte fundamental del Estado. Pero sigamos, porque le voy a dar un número que es realmente asombroso. La forma de ingresar a ser presupuestado es el provisoriato. Una persona entra al provisoriato y hay una prueba de tiempo donde va siendo verificado para ingresar como presupuestado. Los provisoriatos se han reducido, los incisos ligados a COFE, o sea, los ministerios, que excluye el ministerio, de 1.013 que había en 2019, o sea, 1.013 personas para ingresar, a 4 personas para ingresar en 2023. Para ingresar a la presupuestación. 4. Es asombroso. O sea, entre presupuestados... Eso tiene un lado bueno y un lado malo, ¿no? ¿Cuál es el lado bueno? El lado bueno es que en realidad el proceso de 2013 funcionarios se completó, digamos, en tiempo y forma. O sea, todos pasaron a ser presupuestados. O la gran mayoría de esos pasaron a ser presupuestados y, digamos, no tuvimos complicaciones en el proceso. Pero que tengamos solo 4 para ingresar tiene que ver con el otro número que hablábamos antes, que es la gran reducción de ingreso que ha habido en la función pública. Entonces, prácticamente en los primeros años de este gobierno no hubo ningún ingreso, por eso durante el 2023 solo hay 4 funcionarios o trabajadores que están en provisoriato que podrían llegar a pasar en el año 2024 a la presupuestación. Es un número que rompe los ojos desde todo punto de vista, ¿no? Entonces, sumando provisoriatos y presupuestados, porque de hecho, como dice José, entraron de provisoriato a presupuestado, pero salieron más presupuestados. Claro. Entonces, la suma de la reducción es 2.886 funcionarios. Es un número gravísimo, pero esto que es un dato nada menor, y por eso reitero que es clave retomar en la campaña, nuestro trabajo son tus derechos, porque eso, a veces los números, la gente dice, son números, sí, son números, bueno, mucho, vaya a saber. Sí, pero cuando se muestra qué es lo que hacemos, qué es lo que se hace en el Estado, qué es los servicios que se prestan, entonces tiene otra connotación y otro peso. Y después queremos el otro punto. Hay un elemento más que me parece importante subrayar antes de pasar al otro punto, que es muy importante, es que en esto que vos explicás de la importancia que tienen las funciones en el Estado, es importante decir de que uno de los precandidatos o de los candidatos ya elegidos para competir en las próximas elecciones anuncia para el próximo periodo la reducción de 15.000 funcionarios más en el marco de este plan de no llenado de vacantes. Así que imagínense ustedes lo que pueden ser los oyentes y sobre todo nuestros compañeros y compañeras, a cuánto se va a reducir el trabajo en el Estado y particularmente en la administración central, que es de donde se ha generado, digamos, la sangría más importante, a cuántos trabajadores se podrá reducir en el próximo periodo, si es que gana la opción que está planteando reducir en 15.000 trabajadores más en el próximo quinquenio, ¿no? Yo quisiera agregar algo que es bien importante. Dirá un oyente, ¿y por qué es tan importante la carrera administrativa? Porque una persona presupuestada tiene la seguridad de su trabajo y por lo tanto, cuando se plantean cosas equivocadas, puede decir esto está mal, no estoy de acuerdo que se realice, puede cuestionarlo. Todos los que trabajan en forma precaria de alguna manera dependen de la recontratación. Entonces decir, no, esto no corresponde hacerlo por tales razones legales, no lo pueden hacer. Y si lo hacen, quedan, bueno, saben que están expuestos a una represalia. Y entonces pasamos a una lógica en que tenemos un Estado botín, como hace muchos años se cuestionaba, en la cual toda esta gente que entra en trabajos relativamente precarios es sustituida por el nuevo gobierno. Y entonces cambian las empresas que se contratan y cambian las ONG que se contratan. Y en el MIDES tenemos un caso muy notorio. Entonces digo, no es una cosa menor, bueno, ser presupuestado o no, sí, es una cosa muy relevante.
Si les parece, pasamos a las remuneraciones. Sí, sí. De todos modos, yo quería hacer un apunte. A mí me parece preocupante, además, que haya un candidato que se jacte de esto, ¿no? Porque eso quiere decir que hay una parte de la sociedad que lo ve como positivo eso. Que esto sea ese botín, ¿no? Es decir, voy a reducir, voy a echar a 15.000 trabajadores y trabajadoras sin hacer todo este proceso de análisis de cuál es el aporte que le hacen al Estado y a todos nosotros como sociedad, esas trabajadoras y esos trabajadores, es lo que hace que para alguien eso sea algo para aplaudir. Cuando nos visitaron, yo veía algunas imágenes que estaban pasando los compañeros acompañando esta conversación. Cuando nos visitaron los compañeros de ATE Argentina, nosotros decíamos, estos 15.000 trabajadores que se pretende reducir en el próximo quinquenio, en el marco del número de trabajadores que tenemos en nuestro país, es muy similar a la propuesta de Milei en Argentina de reducir 70.000 trabajadores públicos. Claro, en proporción. Cuestión que están sufriendo de manera constante los trabajadores. La semana pasada acaba de haber una situación de más de 2.000 trabajadores nuevos que se suman a los más de 20.000 que ya fueron despedidos en el estado de Argentina. Entonces, cuando nosotros vemos estas cosas, no las tenemos que ver como tan lejanas. No las tenemos que ver como tan lejanas porque se están procesando y todos sabemos que a veces estos planes que se procesan y que se plantean por parte de algunos sectores políticos, por más que sean diferentes países, también tienen una génesis de carácter general que viene normalmente del norte de nuestro continente, ¿no? Entonces hay que poner las barbas en remojo y estar consciente de que en definitiva estas cosas pueden pasar y nos pueden tocar de cerca. Totalmente, y mañana totalmente. Cualquiera de los que estamos acá podemos quedarnos sin laburo. Sí, y eso de que se decía históricamente, lo de poner las barbas en remojo, cuando uno ve, porque estamos muy cerquita de la Argentina y vemos los espacios mediáticos donde están espantados, horrorizados con lo que está sucediendo, y digo, no hablo de espacios de izquierda, digo, por ejemplo, en la mesa de Mirta Legrand, que es un personaje que ha atravesado la historia argentina en los últimos 50, 60 años y está espantada del hambre, está espantada de los despidos, y les preguntan, no pueden creer lo que están viviendo porque ya no es gracioso todos esos artilugios de las campañas electorales después cuando se empiezan a concretar en realidad. Bien, pasemos al otro punto. El otro punto que es totalmente complementario de lo anterior y realmente marca muy fuertemente esa simetría entre defensa e interior y el resto. Veamos lo siguiente, cuando vamos a las remuneraciones, vamos a observar que en defensa el gasto, porque se supone que cuando dicen despedir personal, se supone que quieren decir reducir gastos, pero no es así, no es reducir gastos, porque defensa aumenta 19% las remuneraciones que se le pagan. O sea, no solo aumentó personal, sino que aumentaron los salarios, o aumentaron los cambios de grado, o aumentó lo que sea, pero el resultado final, comparando 2023 con 2019, a valores constantes, es 19% más. Ahí, Antonio, me parece importante remarcar una cosa que siempre decimos, porque en definitiva, este aumento en el Ministerio de Defensa, alguno que yo hasta lo justificaría, porque el aumento del salario a los soldados de tropa, digamos que tienen salarios de hambre, pero que porcentualmente, como es por encima del resto, pesan en el promedio. Aquella frase vieja de Guiri, en el mar de los promedios se ahogan los enanos, ahora seguramente en el devenir de esta conversación se va a justificar esa frase, porque este aumento importantísimo que se da en el Ministerio de Defensa, en realidad va a licuar lo que es el ahorro que se ha generado en el resto de los ministerios. Exacto, y en el Ministerio del Interior es otro que aumenta un 7,6%.
Como contrapartida, como decía Joselo, en presidencia las remuneraciones caen 18%, en el Ministerio de Economía y Finanzas 16%, en el Ministerio de Relaciones Exteriores 18%, en el Ministerio de Ganadería y Agricultura 14%, en el Ministerio de Industria 17%, en Turismo 11%, en el Ministerio de Educación y Cultura, en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas 13%, en Educación y Cultura 9,8%, en el Ministerio de Salud Pública 12%, en el Ministerio de Transporte y Seguridad Social 15%. Disculpen que diga los números, pero compañeros, es necesario saberlo. Entonces, en el MIDES un 1,5%. Pero el resultado final de la Administración Central es que aumentaron las remuneraciones 2,8%. ¿Por qué? Porque Defensa del Interior tiene prácticamente 50.000 personas, Claro, y los claro. otros son 17.000. Claro. No vimos los números. Claro, Entonces, claro. la diferencia es brutal. O sea, cuando ellos aumentan una cantidad tan grande de gente, y cuando disminuimos nosotros, disminuye el número mucho Claro, menor. esto es muy importante remarcarlo, ¿no? Porque esto, en algunos casos, impacta directamente sobre el salario de los trabajadores porque el poder adquisitivo ha caído, y en otros casos por la reducción de personal, ¿no? que graficábamos en la conversación anterior que teníamos. Pero es tremendo, porque si vos le sacás al ministerio, no sé si esa cuenta la hiciste, Antonio, pero si le sacáramos al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Interior, la pérdida o la reducción salarial sería brutal, ¿no? La reducción de la masa salarial sería brutal en la administración central. porque- Sería brutal tomando en cuenta que estamos hablando de 17.000 personas. Claro. Eran 20.000 y Sí. quedaron 17.000. O sea, no es de los números. Realmente es asombroso el discurso. Y asombroso que no se haga público suficientemente la falsedad del discurso. Este gobierno no está ahorrando para los más ahorros, está fortaleciendo lo que se llamaría la seguridad de la propiedad privada en defensa e interior, que por supuesto nos interesa la vida de la gente, nos interesa la seguridad, pero no en detrimento de todos los demás sectores de la sociedad, como es, yo qué sé, una clave, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación y Cultura, la vivienda, el MIDE. Pero yo O te sea, diría, es brutal la relevancia. te diría en la línea de lo que vos estás planteando, Antonio. Hoy decíamos, se perdieron 578 puestos de trabajadores presupuestados en el Ministerio de Economía y Finanzas. Dentro del Ministerio de Economía y Finanzas está la aduana, una cuestión que hemos abordado en cantidad de Distintas oportunidades. es verdad. Y que los compañeros vienen denunciando que hay zonas liberadas. Entonces, hay zonas Puestos liberadas de por frontera falta de que no personal, que por ahí puede pasar por cualquier cosa, ¿no? Entonces, Absolutamente. ahí hay algunas cuestiones que rompen los ojos, claramente rompen los ojos, y que nosotros le hemos pedido a los compañeros de Cuesta Duarte, Antonio como su director, de elaborar un informe para hacer público con esto que en definitiva surge claramente de los números oficiales que ha presentado el gobierno Bien. en la última rendición de Un cuentas. informe de INESUR. Un informe de nuestro De instituto. Inesur, de Inesur. ¿Por qué dije? Dijiste Cuesta Cuesta Duarte. Ah, de Cuesta Duarte, sí, Ay. sí, me- Sí, vamos. un informe vamos a de hacer un De INESUR. todos informe. modos, vamos a recordarle a las amigas y amigos de la audiencia que estos son datos que Oficiales. oficiales de la rendición de cuentas. Es decir, es difícil a veces entender las cifras por radio o en un programa de streaming como estamos ahora, y es mucho más fácil leerlos y verlos impresos, pero escritos. Pero son cifras impactantes. Son cifras realmente impactantes. Impactantes y preocupantes. Y preocupantes. Muy preocupantes, y bueno, es parte de nuestro trabajo acá en COFE tratar de evitar que esto se siga profundizando y tratar de que en un nuevo gobierno se supere, y en eso estamos trabajando también preparando los documentos para Bien. presentar a los candidatos con la propuesta de la Confederación. Bien, Muy bien. excelente, muy bien. Muy bien. Antonio Díaz, director del INESUR, muchísimas gracias por estos minutos acá y por toda esta información. Gracias a ustedes por recibirnos. Carlitos Lebrato, Carlos, Leo, la puesta al aire siempre al firme, muchísimas gracias a ustedes dos. A toda la gente de COFE, muchísimas gracias por la compañía de siempre, por difundir. Además, acuérdense,
Esto hay que matrizarlo. Todos los lunes de tarde disparamos a través de las redes este espacio de streaming de La Voz de Cofe, año 2024, con muchísimos datos, mucha información y por supuesto también opinión, la felicidad del triunfo de Uruguay eliminando a Brasil, también, por qué no decirlo, la felicidad sobre el resultado de las elecciones en Francia, como no, por qué no decirlo, frenar a la ultraderecha como dice Mbappé, eso ya es algo bueno, no solo en Francia sino en cualquier parte del mundo, los discursos extremos de la ultraderecha cuando se les coloca un freno, eso es importante. Y el cierre quedó en manos del señor José Lorenzo. Como siempre, un gustazo haber estado en la audición y esperamos que los compañeros lo puedan compartir en los grupos de WhatsApp de cada uno de los sindicatos para darle difusión a esto. Así que nos vemos el próximo lunes. Aunque tanto ruido, levantamos la voz en un espacio de diálogo y reflexión. Trabajadoras y trabajadores, unidos por el cambio y la transformación. Si en el aire COFE resuena con fuerza, con entrevistas, análisis y difusión, promoviendo los derechos y la justicia, luchando por una vida mejor sin exclusión. Con ritmo y reflexión, todo se puede lograr. De los trabajadores, juntos por un Uruguay que avanza sin parar. ¿Para qué seguir eligiendo Casmu? Para tener a los mejores profesionales y 40 centros médicos a tu disposición. Hacete socio llamando al 1444 o en casmu.com.uy.